porque eso se tenía que cumplir. Y el hombre de esa era, pues iba a actuar de esa manera, no porque Dios lo hacía actuar de esa manera, sino porque su propia conciencia, su propia alma, su propia persona, amén, lo iba a hacer llevar a Cristo hasta la cruz, porque lo odiaba, porque Satanás odiaba al Señor, porque sabía que Él era el Hijo de Dios. Él sí sabía que Él era el Hijo de Dios. El arrepentimiento de Judas lo vamos a ver aquí, y el juicio ante Pilato lo vemos en este capítulo. La liberación de Barrabás, la crucifixión y muerte y sepultura de Jesús. Estoy haciendo un recuento del capítulo. La tumba sellada y puesto bajo la guardia. Y estos son los aspectos que vamos a considerar aquí en este capítulo 27. Así que llegamos ahora al hecho central. Escucha esas palabras. El hecho central del mensaje del Evangelio, ¿cuál es? El hecho central del mensaje del Evangelio es la crucifixión de Jesús. Si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, en vano estaríamos nosotros aquí. Sería una religión más. Y es bien importante, amado. Por eso nosotros celebramos todos los meses, al primer domingo de mes, la Santa Cena. ¿Por qué? Porque lo hacemos en memoria de Jesucristo. Gracias, Señor. Recordando lo que Él hizo por nosotros. Derramó su sangre, toda su sangre. Gracias, Padre. Siendo el Hijo de Dios, pero estaba escrito, iglesia, y estaba previsto desde antes de la fundación del mundo que Dios iba a crear el hombre, porque Él quería habitar con el hombre, pero no iba a crear un robot, no iba a crear una persona sin mente, lo iba a hacer a su imagen y semejanza, con sabiduría, con conocimiento del bien. El hombre quiso conocer el mal. Ahí fue la metida de pata, como decimos aquí en Puerto Rico. Quiso conocer el mal. El Señor no quería que conocieran el mal, pero Él lo sabía que iban a conocer el mal. Amén. Él lo sabía. ¿Por qué? Por su preconocimiento. Porque uno de los atributos que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el conocer todas las cosas, porque ellos no fueron creados, aleluya, ellos siempre existieron, bendito Dios, Dios siempre existió. ¿Quién creó a Dios? Siempre existió. Él creó al hombre. Y hemos llegado entonces a poder estudiar en esta mañana el centro del mensaje del Evangelio, que es la crucifixión de Jesús. Es bien importante ese dato, amado, porque si usted no predica la cruz, en vano usted está predicando. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, muchas iglesias han dejado al lado la cruz para predicar la prosperidad. Nada más. Y usted lo escucha, hermano, y yo no estoy criticando a nadie porque yo no tengo espíritu de crítica. El que juzgue es el Señor. Pero sí nosotros pues sabemos que hay que predicar la cruz. Hay que predicar el mensaje del Evangelio completo. Aleluya. ¿Y será que nosotros vamos a ser prosperados? Bueno, la Biblia dice claramente que así como prospera tu alma. Amén. Aleluya. Tu alma va a prosperar si tú verdaderamente entras en la comunión íntima tuya, no siendo un religioso de domingo. No, amado, no, es todo el tiempo, porque el que es nacido de nuevo, el Espíritu Santo lo va a dirigir a toda justicia y toda verdad. Si usted no es dirigido a toda justicia y toda verdad, usted no ha nacido de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Cuando nosotros nos arrepentimos del pecado, porque es que nos hemos arrepentido. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado convicción de pecado, de justicia
y del juicio venidero. Aleluya. El Espíritu Santo habrá de nuestras vidas. Gracias, Señor. Nosotros no vinimos a Cristo porque nosotros somos buenos. Nosotros somos pecadores, arrepentidos. Y dijo Jesús, en esta tierra no hay ni uno que es bueno. ¿Por qué me llamáis bueno? Cuando le dijeron a él, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Aleluya. ¿Y por qué me llamáis si solamente hay uno que es bueno, que es el Padre? Y cuando usted mira las cosas de esta tierra, no hay por qué juzgar a Dios. No, nosotros no tenemos ningún derecho. Nosotros tenemos que pensar que Dios es un Dios de misericordia. Aleluya, sí, Señor. Es la misericordia de Dios la que nos ha amparado de que nosotros no entremos todos como un bonche al infierno eterno. Que por Cristo Jesús, que murió en esa cruz y de la forma que murió, amado, eso lo vamos a estudiar, ¿verdad? Una cosa tremenda. Yo creo que el Señor inspiró por su grande misericordia. A Mel Gibson quisiera la pasión como la hizo. Yo no la pude ni ver. Porque desde el primer momento que la vi, eso fue tan y tan terrible y tanto dolor que causó en mi alma, mire, olvídense, no la pude ver. No, yo no pude terminar de ver eso. Gracias, Señor. Eso era una cosa tremenda. Gracias, lo que Padre. Cristo sufrió. Sufrió, hermano, desde el momento que llegó a la tierra, vino a sufrir. Nació en el lugar más pobre que había en todo aquel litoral de Israel. Y vivió la vida más simple, más sencilla y más amorosa que cualquier hombre podía haber vivido. Pero ningún hombre en la tierra sufrió de la manera, y se ha estudiado. Los mismos científicos han estudiado que si todo lo que Cristo pasó en la cruz, toda esa flagelación que pasó, todo ese destrozo de su cara, todas aquellas bofetadas, escupidas, arrancándole la barba, desfigurando, y luego la crucifixión con aquel sufrimiento, con aquella carne completamente destrozada, lo asfixiaba allí en la cruz. Sus pulmones no daban para poder respirar. Hermano, ¿perdón? Muriendo de sed y de hambre. Y todo eso lo hizo, hermano, pensando en nosotros, pensando Gracias, en ti, gracias, Padre. pensando en mí, que tuviéramos la oportunidad, la única oportunidad que había, porque es que nadie podía limpiarnos, ningún sacrificio, eran temporales. Pero Cristo derramó su sangre para que fuéramos limpios hoy y por siempre. A su nombre. Gloria. Desde el momento que usted acepta a Cristo, no le voy a decir que usted no va a pecar más nunca, porque esta carne es carne. Y es una carne pecadora, ¿verdad? Estamos en un estuche que no es nada fácil. Pero nuestra alma se redarguye continuamente por el Espíritu Santo, y aunque usted tenga una mirada fuera de lugar o usted vaya a abrir la boca fuera de sitio, el Espíritu Santo está ahí redarguyéndolo de pecado en todo momento y diciéndole: no lo haga, cállate la boquita mejor, no le digas nada. Aleluya. Alaba a Dios, Sí, a su nombre. Gloria. El apóstol Pablo ha sintetizado el Evangelio, hizo una síntesis de su más simple expresión en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, versos 3 y 4, donde dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él lo recibió de Cristo, porque el apóstol Pablo no caminó con Jesús,
pero fue una revelación directa de parte de Jesús. Aleluya. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Oiga, Mateo no nos cuenta a nosotros, ¿verdad?, un detalle de la crucifixión misma, ni tampoco ninguno de los escritores un detalle por detalle, porque si hubiera contado detalle por detalle, olvídense, tendríamos mucho más libros, ¿ok? Así que el Evangelio nos pone a nosotros en una posición que nosotros tenemos que estar como en ese desmayar del alma, mirando y sintiendo, ¿verdad?, que no hay explicación alguna para todo lo que Cristo pasó, sino que murió por nosotros. Amén. Porque Él puso su vida. A Él nadie no fueron los romanos, no fueron los judíos los que lo mataron. Hemos aprendido en esta iglesia que fueron nuestros pecados los que lo mataron. Aleluya, aleluya. No hay nada escrito aquí para satisfacer una curiosidad humana. Es como si el Espíritu Santo hubiera dicho: esto está más allá de toda comprensión humana y no se puede profundizar en este sufrimiento. No hay palabras para describirlo. La declaración sencilla de Mateo es cuando él dice en el capítulo 27, verso 35, cuando lo hubieron crucificado. Eso es todo lo que él dice ahí. Se da aquí muchos detalles e incidentes relacionados con la crucifixión. Detalles, incidentes. Pero no se da un relato mismo de cómo fue esa crucifixión en el cuerpo de Cristo y en el alma. Aleluya. Porque no lo pudiéramos entender. Amén. ¿Usted sabe quién puede entender un poco la crucifixión? El que es nacido de nuevo. Amén. Porque el Espíritu Santo le da convicción a usted, le da sabiduría, le da entendimiento, le da conocimiento. Usted lee la palabra del Señor y usted puede llorar ahí, puede gemir, como dice la hermana Anita, cuando comienza a leer la Biblia, se transporta a esos lugares, amén, ¿verdad? Y uno como que vive esa historia, pero es por el Espíritu Santo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya. El hombre de la tierra no puede entender la crucifixión. Nadie puede entender la crucifixión de la manera que fue, a menos que no fuera por el Espíritu Santo. Usted le habla de la cruz a la gente y dice: ay, pero qué padre hubiera deseado que su hijo. Entonces empiezan a juzgar a Dios. Cuando el padre se tuvo verdaderamente que despegar de su hijo, que estaba con él en gloria, y fue él el que dijo: heme aquí, envíame a mí. Él fue el que lo dijo. El apóstol Pablo, dice la Escritura, que anhelaba entrar en los sufrimientos de Jesús. Mire eso. Y aquí debemos de pararnos con una reverencia maravillosa, como maravillado, porque ¿quién hubiera querido entrar en esos sufrimientos? El apóstol Pablo declaraba esas palabras, que él hubiera querido entrar. Porque cuando nosotros entramos en esa relación íntima con Dios, amén, óigame lo que le digo, una relación íntima, no es una religión. Y usted empieza a orar en el Espíritu, y usted comienza una intercesión profunda por las almas que se pierden. Y primeramente mira su vida y ve lo que Jesucristo hizo por usted. Usted empieza a gemir y a llorar y a sentir algo tremendo en el alma. Iglesia, esa es la iglesia de Jesucristo. Aleluya. La que llora por su pecado.
pecado, la que llora y gime y siente como si fueran dolores de parto, dice el apóstol Pablo. Como si fueran dolores de parto. ¿Quién aquí ha tenido hijos? Alaba. Eso no es nada fácil. Nada fácil. Un dolor que la mujer grita y quisiera comerse hasta el que se le acerca al frente se lo quisiera. ¿Verdad? No le diga nada, no le diga nada. Vamos a caminar entonces calladamente y quitarnos los zapatos, teniendo los calzados del Evangelio, aleluya, porque el lugar que vamos a pisar santo es. Aleluya. Y debemos pedir a Dios que nos dé una apreciación nueva y fresca de la muerte del Señor Jesucristo. No una apreciación religiosa. No que usted diga el Viernes Santo y la Semana Santa me voy para la playa, me voy para el río. Eso no es malo. No estoy diciendo que usted no puede ir a la playa, no puede ir al río. Tenga cuidado con no desnudarse allí. Eso sí le digo, porque no debemos mostrar la vergüenza, dice el Señor, de nuestra desnudez. Pero usted puede ir al río, a la playa, pero esa semana y todos los días de nuestra vida tenemos que reflexionar sobre lo que Cristo hizo por mí, por mis hijos, por mi familia, por los que amo, por los que no amo. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Cuán grande amor. La cruz marca el rechazo final y completo de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y esta es la negación enfática de los reclamos de Jesús de ser el Mesías. Él pidió un trono y le dieron una cruz. Reclamó la corona de David y le pusieron una corona de espinas. Por tanto, las normas ordinarias, en las normas ordinarias, la cruz significaría derrota y fracaso para cualquier persona, ¿verdad? Pero por las normas de Dios, la cruz significa victoria y éxito. ¿Cuántos están en victoria? Sí, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya. No importa por lo que usted esté pasando, iglesia, porque esto es temporal. La vida es bien temporal, pero Cristo te prometió en la cruz y en la resurrección vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Oiga, cuando yo escuché eso, yo tenía como 9 o 10 años. Yo me acuerdo el día y la hora, yo iba corriendo bicicleta para ir a la iglesia. Y entonces yo era católica y ahí hacían muchos actos, ¿verdad?, significativos ese día del Vía Crucis, de esto, de aquello, de la parada, de todo. Y yo no sé, pero Dios me hizo mirarlo en el espíritu. Era tan jovencita, Dios me hizo mirarlo en el espíritu. Y yo salí de esa iglesia asustada. Y salí corriendo y yo decía, Dios mío, Señor, perdona mis pecados. Pero, oiga hermano, pero no fue hasta los 28 que verdaderamente asistí a Cristo. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. El apóstol Pedro escribió más tarde en su primera carta, capítulo 1, verso 11, primera de Pedro, capítulo 1, verso 11, esto aconteció según los profetas cuando testificaron de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. Solo de él se puede decir, el rey murió, pero viva el rey. A su nombre. La cruz, por lo tanto, no es una idea de un último minuto, no fue algo que los romanos inventaron. El mundo estaba siendo preparado para ese tiempo. Aleluya. Porque fueron los romanos los que trajeron esta. Y habían, en el día que Cristo murió, mire, se había llenado, porque eso era el castigo que ellos hacían, crucificar la gente. Ese era su castigo. Aleluya.
Y usted diría, pero no fue nada más que Cristo el que murió, pero Cristo murió por tus pecados. Gracias, Señor. Él era el Hijo de Dios. Él era el Emmanuel. Él era Dios mismo con nosotros. Él era el único que podía derramar su sangre. Porque su sangre era pura. Su sangre era limpia. No era sangre de aves o de machos cabríos o de animales. Era sangre pura. Era la sangre de Cristo la que nos podía limpiar del pecado, porque Dios es santo. El Padre es santo. Amén. Que había más de 10,000 crucificados. Amén. Pero el ladrón en la cruz le dijo, tú no, al otro que estaba burlándose de Cristo, tú no temes a Dios. Nosotros nos merecemos este castigo, pero él no se merece porque él era inocente. Aleluya, aleluya. Convicción tuvo, ¿verdad? Igual que muchos que estuvieron caminando con el maestro, ¿verdad? Muchos, miles probable. La Biblia habla de 500 en un momento dado, ¿verdad? Pero quizás miles. Ahora mire bien, en Hechos capítulo 2, en el aposento alto, solamente quedaban 120. Aleluya. Y con eso el Señor hizo cosas grandes a su nombre. Gloria. A Él sea la gloria. Ay, Tampoco podemos decir que todos estos eventos, todos los eventos aquí suceden, vamos a decir, según el horario de Dios. Y el Rey todavía es soberano y Él manda. Sus enemigos afirmaron correctamente. Y Él dijo, cuando le dijeron ellos, soy Rey de los judíos. Pilato tenía razón cuando dijo, lo que he escrito, dijo él, escrito está. Porque él fue el que le mandó a poner arriba de la cruz, este es el Rey de los judíos. Aleluya. Porque no era el Rey de los romanos. Para ellos no, pero Él es el Rey. Bendito el único Dios verdadero. El Cristo Santo y poderoso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Entonces vamos a leer el verso 1 de este capítulo. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Pilato, el gobernador. Acuérdense que Pilato era el gobernador de aquella región. Al terminar los apedreadores de Jesús de jugar sus terribles trucos con él, los apresadores de Jesús de jugar sus terribles trucos con él, Jesús había sido golpeado en forma cruel, amado. Se burlaron. Yuri, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo llevamos a Jesús? ¿Lo llevamos atado o lo llevamos resucitado? Amén. Si lo lleva atado, lo lleva para la cruz, pero si lo lleva resucitado, vamos a estar con él en el cielo. Aleluya. Los apresadores, hermanos, después que hicieron todo lo que quisieron hacer con él en una forma cruel, dice el profeta Isaías, nos dice en el capítulo 53 esa profecía, que Jesús fue estropeado más que cualquier otro hombre. Lo golpearon tan severamente que ya no parecía un ser humano. Y por la mañana el Sanedrín se juntó para hacer legal la actividad ilegal que habían hecho en la noche de apresarlo, ¿verdad? Porque el Sanedrín no tenía derecho de matarlo, no podían hacerlo, tenían que ir a donde Pilato para que entonces él declarara que lo iban a crucificar. Y formularon una acusación para llevarlo a la Corte Suprema. Lo acusaron injustamente. Por eso fue que él impidió que apedrearan la mujer pecadora, que la habían agarrado en el mismo acto de adulterio, porque si él la mandaba a apedrear,
Entonces los romanos lo agarraban y lo mataban a él. Entonces dijo, el que no tenga pecado, es el primero que arroje la piedra contra ella. Ustedes entendieron esa parte, ¿verdad? Él sabía que lo querían engañar. Dice, le era necesario tener un caso que resistiera la prueba ante la corte romana a los judíos. El hecho de que apelaron a Pilato significa que buscaban la pena de muerte para Jesús. Y leemos el verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Esos eran los religiosos. Allá tú, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Cuando Judas se juntó con el Sanedrín, el Señor Jesucristo estaba en medio de ellos. Él estaba en medio de ellos. Voy a hacer una explicación de este párrafo que hemos leído, capítulo 3, verso 3 y verso 4, porque aquí muchas personas piensan que Judas se había arrepentido porque tenía convicción de pecado. Él se arrepintió, ¿usted sabe de qué? De que las cosas no marcharon como él estaba pendiente de que fuesen. Aleluya. Se arrepintió de sí mismo, porque si se hubiera arrepentido de su pecado, allí mismito le hubiera pedido perdón al Señor, y eso no fue lo que él hizo. El arrepentimiento de Judas fue la tristeza de la cual Pablo habla en su segunda carta de Corintios, segunda de Corintios capítulo 7 verso 10, donde dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Qué importante eso, amado. Hay veces que usted ve las almas que vienen corriendo y se tiran ahí en el altar y pegan a llorar y a llorar. Arrepentimiento. Oh, gloria a Dios. Una tristeza por haber pecado contra Dios, por haber hecho lo que no tenía que hacer. ¿Qué grandes consecuencias le ha traído? Claro que sí. Porque el pecado trae consecuencias. Lamentablemente. Es así. Es cuando una persona borracha ve a su hijo que se está muriendo y empieza a pedirle a Dios sin arrepentirse, que no lo escucha. Aleluya. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Porque esa tristeza, usted no se arrepiente de ella. No, pero si esa tristeza es una tristeza buena, porque esta tristeza no es como cualquier tristeza. Usted está escudriñando su corazón por el Espíritu Santo de Dios. Es el único. Él está ahí dentro de tu corazón. ¿Por qué? Porque tú dijiste, yo acepto a Cristo de todo mi corazón. ¿Cuántos lo dijeron? Aleluya, sí, Señor. Yo acepto a Cristo de todo mi corazón. Me arrepiento de mi pecado. Me aparto del Señor. Esa es la confesión de fe. Aleluya. Y acepto que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Y acepto que Él derramó toda su sangre. Y tengo convicción. Aleluya. Y eso, hay muchas personas venimos en llanto, en lágrimas. Aleluya, en sollozo. Recuerdo el día que yo me entregué a Cristo allí en aquella plataforma que estaba predicando Gigi Ávila hace 40 y pico de años atrás, que yo estaba deseosa de salir corriendo de aquella grada, que yo lo que quería era correr, y fui la primera antes de que terminara corriendo. La gloria sea para el Señor. El Espíritu Santo, yo tenía unos tacos que eran como así de grandes, y yo bajé aquella grada corriendo por ir para abajo, aleluya, y caí en aquella plataforma, y el hermano Gille me dijo, mujer, esas lágrimas son pan para tu vida.
Aleluya. 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 Gloria sea el Señor. Dios produce arrepentimiento para salvación. Él es el que lo produce, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo lo que produce es muerte. Mucha gente llora por ahí de cualquier bobería que le pase, que si esto, que si me dejaron, que si no. No, hermano, no, olvídese, entregue su corazón a Cristo, que el Señor lo sana y le deja ver que verdaderamente aquello que usted quería no le convenía. Sí, Señor, aleluya. Aleluya. Mi hermano Israel decía, se ponen en tristeza y empiezan a beber para ahogar las penas, pero las penas saben nadar y no se ahogan. Eso es así. Verso 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Note usted, hermano querido, los escrúpulos, ¿verdad?, entre comillas, piadosos, y la hipocresía en cuanto a los ritos de estos príncipes religiosos. La religión lo que trae es hipocresía. Por eso nosotros no somos una religión. Los cristianos verdaderos que vivimos conforme a la palabra de Dios, no tenemos una religión, tenemos una relación con Dios. ¿Cuánto la tienen? Aleluya. Sí, Señor. Una relación en que usted habla con Él todo el tiempo y Él está ahí al lado suyo y usted está más que segura que el Señor lo salvó. A su nombre. Gloria. Aleluya. La religión, los religiosos no conocen su fundador, pero los cristianos nacemos de nuevo y conocemos a Cristo personalmente. Dice aquí, la plata que Judas arrojó, ¿verdad?, a ellos mismos, ellos no lo podían usar en sus tesoros porque estaba prohibido por la ley. Así que tuvieron que buscar otro uso. Y dice el verso 7 al 10. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Aleluya. Estos príncipes religiosos tan píos, ¿verdad?, entre comillas, compraron el campo del alfarero con el precio que se pagaba como una indemnización por un asesinato. Este fue el cumplimiento de la profecía dada por Jeremías, capítulo 18, verso 1 al 4, y en Zacarías, capítulo 11, verso 12 y 13, y leemos: Jesús pues estaba en pie, verso 11, delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Aleluya. La acusación original contra Jesús por el Sanedrín fue blasfemia por causa de su declaración de ser él el Mesías. La acusación de blasfemia no tenía ningún valor en una corte romana. Eran todos ellos unos blasfemos. Eso no tiene ningún valor. La acusación lanzada contra Jesús por el Sanedrín ante Pilato fue aquella de excitar una revolución contra Roma. Ahí sí que sí, porque César era el rey y cómo él se iba a proclamar rey. Y que entonces sí, entonces lo acusaron de que él estaba levantando grupos para formar una sedición contra Roma. Jesús admitió que él fue el rey de los judíos, pero los hechos revelaban que él no había incitado ninguna revolución. Versos 12 y 13 y 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió.
Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El Sanedrín quiso asegurarse de que las falsas acusaciones contra Jesús pegarían de veras, pero Jesús rehusó contestar las falsas acusaciones, las cuales quedaron sin ser comprobadas. Perdón. El amigo oyente es el amigo oyente mío, mi hermano, él es el Cordero de Dios, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, dice la profecía, y no abrió su boca. Isaías, 700 años antes de esta crucifixión, le dio al pueblo de Israel y a todos nosotros esa palabra para que nosotros creyéramos en esta verdad. Amén. Capítulo 53, verso 7, declara esa profecía. Ahora nos vamos para el verso 15 y 16 del capítulo 27 de Mateo. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiera. Y tenía entonces un preso que era muy famoso, que se llamaba Barrabás. El Evangelio de Mateo nos da muy pocos detalles en cuanto a la costumbre de soltar un preso durante la fiesta. Pero Mateo da solamente las realidades sencillas acerca de la acusación de traición lanzada contra Jesús, la cual no es una base alguna para una crucificación. Otros habían incitado rebeliones, y entre uno de ellos fue Barrabás, que había incitado esas rebeliones, pero Jesús no era uno de ellos. Pilato se dio cuenta de que tenía un gran problema a su cargo y que debía dar con una solución. Quería complacer a estos líderes religiosos para mantener la paz en Jerusalén, pero también pensaba que no podía sentenciar abiertamente a la muerte al Señor Jesucristo. Pilato tenía en su custodia un preso famoso y notorio que se llamaba Barrabás. Este hombre era culpable de asesinato, de robo, de traición y de muchos crímenes. Por eso Pilato decidió dejar que la multitud misma hiciera esta decisión. Y leemos el verso 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que los suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Por envidia era. Pilato fue un político muy sagaz, como la mayoría de la clase de políticos lo son hoy día también, y en aquel tiempo. Pudo ver lo que estaba pasando y estaba seguro que la multitud pediría a Barrabás para que fuera crucificado y que Jesús sería suelto. Y esto le daría un escape de esta situación difícil. Sin embargo, no resultó así de fácil. Y leemos el verso 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Podemos decir que la esposa de Pilato era sumamente, según la historia, bien supersticiosa y tal vez se involucraba en las religiones de misterio. Y en este tipo de cosas bien podía haberse metido Satanás por el mismo medio. No creemos que esta amonestación fuera de parte del Señor, porque muchas personas piensan que ella le había dicho esas palabras porque había recibido de parte del Señor alguna convicción, pero no fue así, amado. Aleluya. Si ella hubiera sido simplemente una mujer
habría investigado más allá en cuanto a Jesús para saber más en cuanto a Él y poder llegar hasta la salvación. Sin embargo, no lo hizo. Fue simplemente supersticiosa y rogó a su esposo que no tuviera nada que ver con Jesús. Leemos el verso 20 al 24. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada podía adelantar, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato trató de evitar el hacer una decisión en cuanto a Jesús. Un análisis cuidadoso de la parte que tuvo Pilato en el juicio revelará que él fue enjuiciado y que Jesús fue el juez. Aleluya. Jesús no trató de escapar, pero Pilato sí lo intentó escapar de esa decisión, ¿verdad? Pero Jesús ya había determinado que iba a morir, porque eso estaba determinado. Aleluya. Pilato buscó un escape fácil de estos políticos religiosos tan astutos y le dio a escoger entre Barrabás y Jesús. Para él la decisión era obvia y descubrió que quería que Jesús muriera solo por envidia. Pero Pilato no tomó en cuenta las profundidades hasta las cuales la religión puede hundirle. Cuando está mal encaminada. Quedó asustado cuando demandaron que soltaran a Barrabás. Imagínese usted a un juez que le pide a una multitud enfurecida que haga una decisión en cuanto a lo que deba hacer con Jesús. Aleluya. Wow. Imagínese usted. Aleluya. En ese versículo 23, Pilato realmente defiende a Jesús. En el rito de lavarse las manos, decidió que Jesús era inocente. Lo dijo allí. Y luego lo entregó para ser crucificado. ¿Y qué justicia romana es esta? Si él creía que era inocente, ¿cómo lo va a entregar para ser crucificado? Oiga, hermano querido, ¿qué le parece? ¿Verdad? Este es el criterio que comprobará tanto su estado como su condición. No puede ser correcto en nada a menos que piense correctamente en cuanto a él. Pilato trató de lavarse las manos en cuanto a su decisión con respecto a Cristo, pero la sangre de Jesús todavía quedó en sus manos. Aleluya. Wow. Y respondiendo todo el pueblo dijo, verso 25, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa maldición se le echaron encima, hermano, y su sangre fue sobre ellos y sobre todos sus hijos. Y siguen sufriendo. Pero Pilato podía hacer algo más o no se cumplía el plan. Bueno, él pudo porque él era el rey, ¿verdad? Él lo pudo haber hecho, pero Dios sabía que él no lo iba a hacer. Porque acuérdate que Dios escudriña nuestros corazones. Ajá, sí, que lo sabía desde un principio. Él sabía que él estaba... No, y bien pienso yo que entonces el pueblo se hubiese ido contra Pilato, el Pilato, o sea, tal vez no queda tampoco tanto pleito de volumen. Pero si morimos, exacto. Él era un creyente, pues podía morir por Cristo, no era él no era creyente. No, él no era un creyente. No, porque él
Romano. Él era romano. Sí, que no era un creyente. Él no fue un creyente, aunque hubo muchos romanos que creyeron. Ellos Ok. tenían el Dios, Como la esposa. Dios soy. Ah, ok. Sí, que no era el Dios de nosotros. La esposa de Pilato no fue creyente. Era supersticiosa. Ella tuvo un sueño, dice la historia. Ella no se convirtió a Cristo. Aleluya. Un sueño. Y de ese sueño tuvo una decisión. Dijo, mira, yo he sido atormentada, dice. Pero de ahí se podía ver que Dios sabe lo que hace. Por eso no se cumplía el plan, yo creo que era hacer algo más. Porque de ahí se podía, ¿sabes que hay muchas falsas doctrinas? Ajá. De ahí se puede sacar una falsa doctrina. Sí. Sí. Bueno, una doctrina, una enseñanza. Y la enseñanza es decir que ella en ese momento, pues, ya tenía convicción. Pastora, podría pasar lo que pasó con lo que pasa con los católicos, con María. Exacto. Claro. Porque si. Idolatrarla. Gracias. Exacto. Entonces él le soltó a Barrabás, dice el verso 26, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Lo que sucede es que Pilato está como un político. Es un político. ¿Y qué es lo que quieren los políticos? Sí, ganarse el pueblo. Voto, Ganarse exacto. el pueblo, Ganarse el él lo que pueblo. quería era ganar, que hubiera paz, dice la escritura. ¿Por qué? Porque él no quería ningún tipo de revuelto. porque Sí, que iba a si matar. hacía más iba a ser un... Entonces iba a ser peor. Se iba en contra de él. Él Exacto. quería que no hubiera levantamiento de los judíos. Él quería que no hubiera levantamiento de los judíos. Y por eso le Porque los judíos eran decidió. muchos. Eran Podía muchos. romper una. Sí, un revolú, un Y caos. le trajo a Barrabás porque Barrabás era un criminal. Y era un criminal. Y era ladrón. Y había levantado grupos de sedición. Pero ellos tenían que ceguera espiritual. Porque Pilato pensó que iban a salvar a Jesús y a crucificar a Barrabás, pero no era el propósito de Pero Dios. en realidad era lógico que el pueblo prefiriera a Barrabás, pero en el espíritu Dios quería llevar su plan de salvarnos a todos. Amén. No, amén. Gracias, Señor. Exacto. Es que el plan se tenía que O cumplir. sea, tenía que cumplir. Porque lo que quería el Señor era salvar. Pero era sabiduría de Salvarnos a Dios. nosotros todos. No hubiese pecado a la mujer. Entonces, Pilato fue un mero títere, un político Sí, exacto. común. Trató de evitar el hacer una decisión y se lavó las manos. Y vamos para el verso 27. Gracias, Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y lo unieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le encarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos, aleluya, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. Lo habían azotado, lo habían destrozado, toda su espalda con ese látigo de Roma. Hermano, Eso se cumple. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en silla de Escarnecedores. escarnecedores, porque los escarnecedores eran los que estaban crucificando a Cristo, burlándose de él. Wow. dice verso 32, cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Jesús fue sometido a una humillación y a un sufrimiento único. Llegó a ser un juguete de una multitud cruel. Fue escarnecido, torturado de manera terrible, horriblemente torturado. Fue golpeado, fue atropellado, a tal grado que probablemente ni le podían identificar. Aquellos que lo conocían le destrozaron su cara. Esos romanos no eran nada de fácil.
Aleluya. Estaba tan débil a la hora que ya estaba listo para llevar al lugar de la crucifixión que ni aún podía llevar su cruz. Una cruz que aumentaba el sufrimiento de Jesús. Veamos ahora verso 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Creemos que el lugar de la crucifixión es el Monte Calvario. Lo dice el arqueólogo Gordon, porque es el lugar de la calavera. El Monte Calvario es el lugar de la calavera. Es interesante notar que la cruz fue puesta sobre el lugar de la calavera, que representaba la sabiduría del hombre. En su primer carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18, el apóstol Pablo nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Oiga, sí, hermano. Trate de explicarle a una persona que no cree en la Biblia la cruz, la muerte de Cristo en la cruz. No pierda el tiempo. Ore por él primero. Amén. Ore por él. Doble rodilla. Pídale al Señor que rompa esas cadenas. Y cuando el Espíritu Santo le diga, alístese, entonces lleve un mensaje sencillo: Cristo te ama. Aleluya. Pídale al Señor por esas almas que se pierden. Eso es lo que hace la iglesia del Señor Jesucristo. Sí, Señor. No solamente vamos a abrir un catálogo de pedidos. Ay, yo quiero un carro, quiero una casa, quiero un traje, quiero una nevera así, quiero. Vamos a hacer el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer. Amén. Ser intercesores. Porque Él lo dijo: serán reyes y sacerdotes para Dios. Aleluya. Sí, Señor. Y los sacerdotes que hacían interceder a favor del pueblo. Oiga, al sufrir Cristo en la cruz, se sentaron y lo observaron. Este es el hecho más vil de todos los hechos humanos. ¿Por qué no se fueron para dejarlo morir a solas? La religión nunca ha descendido tan bajo. Creemos que Saulo de Tarso se encontraba entre aquella multitud. Más tarde, en su primera carta a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, Pablo, ya apóstol, hablando de los pecadores, se autodenomina, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué tenemos que reflexionar con eso? Porque nosotros no tenemos derecho a buscar a nadie. A nadie. Yo no busco a nadie. La palabra que usted está leyendo ahí es la que lo busca a usted. Por eso es tan importante leer la Biblia, escudriñar las Escrituras, porque en ella creéis que tenéis la vida eterna, dijo Jesús, pero ellas son las que dan conocimiento de mí. Amén. Y lo importante es conocer a Dios, porque usted no puede tener una relación íntima con una persona que usted no conoce. ¿Es o no es? Si usted no conoce al Señor y conoce su amor y su misericordia, usted va a empezar a orar y va a decir: pero ¿a quién yo le estoy orando? ¿Al viento? Estas palabras serán para el viento. Probablemente serán para el viento porque el corazón no está preparado para comunicarse con el Señor, tener comunión con Él. Amén. Amén. Acuérdense que Dios no escucha
no escucha toda oración de un pecador, a menos que éste no se arrepienta. Aleluya. Sí, Señor. Cuando se arrepiente y confiesa a Cristo como su Salvador y va a Él a través de la persona de Cristo, vengo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Es así o no es? Es así. Porque yo no vengo al Padre en el nombre de ningún santo, ni de Santa Leo, ni de cuál es el otro. ¿Qué sé yo? Ya ni me acuerdo. Santo, mi alma te alaba. Sigamos entonces en el verso 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneándole la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Eso lo hubiera querido Satanás que lo hiciera. Amén. Que lo hiciera, que no cumpliera, que no pudiera decir Eterestai, consumado es, a su nombre, Aleluya. porque Él lo hizo todo para nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la cruz, aleluya. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Oiga eso, que tanta injuria, que tanta palabra necia, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y nosotros pensamos, yo digo ahora qué palabras necias, pero que muchas veces nosotros negamos la cruz de Cristo. Amén, Señor. Cada vez que tenemos esas relaciones a veces de amistades que no convienen, acuérdense que lo que no edifica no conviene. Mejor es callarse y no tener palabra. Usted quiere estar con sus amigos antiguos, pídale a Dios por ellos. Aleluya. Pídale al Señor que los ayude, que los bendiga, sus familiares. Que cuando usted vaya donde ellos, hermanos, vayamos a donde ellos. A mí me queda un poquito ya, pero estoy orando por ellos todos mis primos. A Marily de Lourdes, mi prima, bueno, tengo tanto que no veo. ¿Por qué? Porque se apartan de nosotros, porque nosotros somos cristianos. Y no les gusta la relación con nosotros. Y nos lo han dicho tantas y tantas veces, que verdad, uno espera en la misericordia de Dios para ellos. Pero yo espero en la misericordia de Dios de verdad. Y ustedes saben que yo les conté la historia de mi tío, que impío, aquí le llamábamos Labán, pero cuando se fue a morir, me llamó corriendo. Aleluya. Era listo. Y fue allá ahí, pero mire, yo siempre oraba por él porque yo le amaba mucho. Aleluya. Y yo le amaba Amén, mucho, amén. aunque no, ¿verdad? No podía estar continuamente compartiendo toda su poca vergüenza, pero me amaba mucho porque era una buena persona en su corazón. No era tan malo como, ¿verdad? Bueno, todos somos malos. Pero me dijo: yo acepto a Cristo como mi Salvador una semana antes, pero a grito, hermano, a grito, y con gozo y con alegría. Y Él murió por mis pecados, y yo me arrepiento de mis pecados, y Cristo resucitó, a su nombre. Gloria. Y Él me dijo así: a su nombre, gloria. Y yo me fui contenta para mi casa, gozosa, ¿verdad? Porque sé que Dios, mire lo que pasó. Los mismos que estaban al lado de él crucificado le injuriaron. La acusación que usaron como pretexto para crucificar al Señor fue: este es Jesús, el Rey de los judíos. Una sedición. Se había proclamado rey y él supuestamente no era rey. Quizás parezca una declaración
anómala decir que esta declaración era verdad, pero no fue verdad de la manera en que ellos pensaban. Él no había encabezado ninguna irrupción o manifestación contra Roma. Se ofreció a Israel, él se ofreció a su pueblo, ¿verdad? Pero el pueblo lo crucificó. Le exigieron que descendiera de la cruz si en verdad era hijo de Dios, pero precisamente porque era el hijo de Dios, no descendió de la cruz. No había nada que tuviera que comprobar en aquel momento. Estaba muriendo por los pecados de todo el mundo, por los pecados suyos, por los pecados míos, por los pecados de los que nos escuchan. Cuando estos saduceos por fin lo clavaron en la cruz, uno pensaría que habían de haberse ido a su casa para dejarlo morir en paz. En cambio, se quedaron allí hasta el último momento, burlándose de él, gozándose de su sufrimiento y gritándole: a otro salvaste, a sí mismo, y a ti mismo no te puedes salvar. Hermano querido, esta es la declaración más verídica que sus atormentadores jamás hayan podido pronunciar. Él a sí mismo no se iba a salvar, aleluya, porque él iba a salvar a otros, aleluya, porque era salvarnos a usted y a mí. Jesús tuvo que morir en esa cruz, Aleluya. porque había Gracias, sido Padre, escrito gracias. ya. Si hubiese descendido de la cruz, nosotros tendríamos que ser hoy clavados en su lugar, tendríamos que haber muerto nosotros. Nosotros merecemos ser ejecutados por nuestros pecados, porque bastante malos que hemos sido. Lo merecemos, sí, lo merecemos. Como somos culpables de cualquier iniquidad grasa, somos pecadores destinados al infierno, pero Cristo tomó nuestro lugar en aquel madero. Él tomó tu lugar. Mateo dirige nuestra atención a los dos ladrones que estaban crucificados con él y el hecho de que ellos se unieron a los príncipes religiosos burlándose de Jesús. No dirige nuestra atención al hecho de que uno de los ladrones por fin volvió a Jesús. El reino de Dios en Mateo está en la tierra y el ladrón que se arrepintió fue con Cristo aquel mismo día al paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan? Aleluya. Veamos ahora estos otros versículos 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírle: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó en vinagre y poniéndola en la caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. El Señor Jesucristo fue puesto en la cruz a las 9 de la mañana, hermano. El mediodía, el hombre había hecho todo lo que le pudiera haber hecho al Cordero de Dios. En las próximas 3 horas, las tinieblas rodearon la cruz, la cual llegó a ser un altar donde el Cordero de Dios se ofreció como el sacrificio por los pecados del mundo. Y quiero decirle, hermano querido, por los pecados suyos y por los pecados míos se ofreció el Señor. Gracias, Señor. ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor! Cuando usted piensa en el Señor Jesús, piensa en el amor que Él tiene por usted. Nunca piense que Dios lo está castigando.
Puede que haya un momento que Dios lo corrija, pero como un padre amoroso lo va a corregir con amor. Aleluya. Las cosas que a nosotros a veces nos pasan, que son tan duras y tan difíciles y tan crueles, no son producidas por Dios para nosotros. No. Nos las buscamos a veces, le abrimos la puerta a Satanás también, y ese sí que nos quiere destruir. Ese diablo sí que nos quiere destruir, que el Señor lo reprenda. Aleluya. ¿Y cuál sería nuestra reacción ante la muerte de este Cordero de Dios? ¿Cuál sería? En esta misma hora, hermanos, debemos tener nuestros corazones contristados, mirándonos a nosotros mismos y pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros. Sí, Señor. Todos Ten misericordia. nosotros hemos pecado, pero tenemos un Salvador tan y tan grande y tan amoroso que está en nuestro corazón y que Él mismo, porque el hombre no tiene poder para arrepentirse, el Espíritu Santo que está ahí, el Espíritu de Dios que está morando en nuestros corazones, que nos está haciendo arrepentirnos, pero qué cosa tan grande. Aleluya. Aleluya. Que el Espíritu de Dios mora en ti y entra en ti, amado, y es el que te lleva a ese conocimiento de Dios, a tu convicción. Señor, perdóname, vamos a decirle en esta hora. Perdóname, Señor. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone. Perdónanos, Si Padre. usted tiene la necesidad ahí en este lugar y también ahí en donde estamos grabando en el internet, ¿verdad? De pasar al altar de Dios. El Gracias, altar Padre. es el lugar santo, hermoso, donde usted debe encontrarse en el arrepentimiento ahí de rodillas con el Señor, pidiéndole al Padre. Gracias, Señor, Padre. perdóname, Señor. Jehová. Señor, perdóname, Señor, porque yo he pecado contra el cielo y contra ti, pero me arrepiento. Es que me arrepiento, Señor, hasta de los suspiros que he hecho que no te agradan, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados, porque me pasa, Señor, como una película por la mente en cuestión de segundos. Padre Santo, yo me arrepiento, te pido perdón. Aleluya, me aparto del pecado, porque dice la Escritura que tenemos que apartarnos. Amado, pide al Dios que le dé fortaleza de apartarse del pecado. Sí, Señor. Él le da la fortaleza. Me aparto de estos pecados. Reconozco que Cristo sí murió en la cruz, porque es el único que podía haber muerto en esa cruz por mí, el único que podía derramar toda su sangre, el único que quería hacerlo, el único que lo hizo por mí y que dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y allí mismo, aleluya, aleluya, después que dijo: Elí, Elí, lama sabactani, hermanos, porque todos los pecados del mundo cayeron sobre Cristo. Sí, Señor. Imagínese usted qué tormento tan terrible. Gracias. Si es con un solo pecado que tenemos, y a veces el tormento es tan grande que no podemos nosotros ni tan siquiera, aleluya, aleluya, tener comunión y nos desesperamos en un momento dado. ¿Cuánto más Cristo sintió todos los pecados de los hombres y ahí clamó con ese sufrimiento? Señor, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Porque se siente uno solo sin Dios. Aleluya. Pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice su palabra. Gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque estas lágrimas son pan para su vida. Amén. Cuando lloramos en el altar, cuando gemimos en el altar, cuando sentimos esa convicción Sí, Señor. dentro de nuestros corazones, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. El que sabe hacer lo bueno, iglesia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, escrito está, le es pecado. Es pecado, Jehová. Si yo sé hacer lo bueno Sí, Señor. y no lo hago porque no me da la gana o no el deseo, no quiero ir para la iglesia, hermano, estamos en pecado. Sí, Señor. Porque eso es lo que dice la Biblia. Sí, Señor. Así que nosotros, amados, en esta mañana le damos gracias a ese Salvador. Padre, sí, Le Señor. damos gracias a Cristo porque Él resucitó. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo a favor de los que son del reino de Gracias, Dios, Jehová, gracias. a favor de nosotros. Usted se imagina qué intercesor tan y tan maravilloso usted tiene. Qué hermoso, aleluya. Esa sangre de Cristo nos limpia de todo Gracias, pecado Jehová, por y nos tu permite llegar al trono de la gracia ¿Dónde está y la- allí clamar al Dios Todopoderoso que ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Pero ese es el pan de los hijos. El pan de los hijos es, hermano. Por eso es que hay que arrepentirse. Por eso es que hay que llorar el pecado. Yo tuve 6 meses después que me arrepentí de esa vez. 6 meses que yo no dejaba de llorar. Y lo conté. Y llegó el día
que venía